Estoy orgulloso de decir que durante el COVID, cuando el mundo perdió la cabeza, cuando el sentido común de repente se convirtió en una virtud poco común, el estado de Florida se mantuvo como un refugio de cordura. Elegimos la libertad sobre el faucismo. Al igual que Iowa, nosotros teníamos razón y ellos estaban equivocados. Estoy harto de que las élites impongan su visión sobre las fronteras abiertas, sobre ustedes y sobre nosotros, sin tener que enfrentar las consecuencias de ello. Así que pensamos que valía la pena enviar a 50 ilegales a Martha Vineyard. Decían que era una ciudad santuario. Afirmaron que nadie era ilegal y que todos son bienvenidos. ¿Pero saben lo que hicieron? Los deportaron al día siguiente. Llamaron al ejército para deportar solo a 50 de ellos. Solo piensen en lo que está pasando en la frontera con nuestras ciudades fronterizas y Florida. Para este primer segmento tenemos con nosotros a Maureen Porras, abogada y analista demócrata, comisionada de Doral. Muchas gracias, Maureen, por regresar al programa. Tenemos vía Zoom desde Washington a Daniel Reisbeck, quien es analista conservador, experto del Cato Institute. Y vamos a comenzar con Daniel, que está allí en la capital. ¿Cómo ha sido interpretada hasta ahora esta comparecencia del gobernador de la Florida en Iowa? Estas son una especie de primaria de las primarias. ¿Se está perfilando, esa es la lectura, esa es la pregunta concreta, ya como un precandidato a la presidencia de los Estados Unidos? Daniel, adelante, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Oscar. A mí me parece que lo importante del discurso de hoy fue que había especulación acerca de si DeSantis iba a ser candidato o no. Pues todavía no se ha anunciado oficialmente, pero el hecho de que aparezca en Iowa en este momento igual bastante temprano dentro de la larga campaña presidencial parecería ser un indicio de que sí se va a lanzar, porque existía también la teoría o la posibilidad de que le convenía más esperar a ver qué pasaba con Trump, si Trump siendo el favorito de nuevo con grandes márgenes para ser el candidato, sobre todo si llegara a perder las elecciones próximas Trump, entonces DeSantis hubiera quedado muy bien posicionado para lanzarse dentro de 4 años, pero después de lo de hoy parece que realmente va tras la nominación este mismo año. ¿Cómo lo ven los demócratas? Bueno, pienso que sí, es una prueba de su candidatura. Iowa es obviamente un estado muy importante para las elecciones y estamos viendo un estilo que tal vez las personas de Iowa y de otras partes del país no han visto o no están acostumbradas. O vemos como que el gobernador sí está ahorita audicionando para esa candidatura. Para esa candidatura. Ahora bien, hoy hubo cifras muy optimistas para el gobierno, que creó 311,000 nuevos puestos de trabajo en febrero y la tasa de desempleo creció a 3.6% de 3.4%, pero el número de nuevos puestos de trabajo, 311,000 más allá de lo que se había proyectado. ¿Qué opinión le merece, Maureen, estas cifras? Bueno, lo que estamos viendo es una escasez de trabajadores en casi todas las industrias y eso es lo que se está viendo en estas cifras, pero en términos de la economía y también de la inflación, hemos visto que durante los últimos 7 meses ha bajado. No es bueno tener esa cifra de los unemployments, pero creo que es parte porque los salarios y los empleadores tienen más trabajo que hay trabajadores y eso es un problema, claro. Daniel, hay esta noticia de la creación de empleos, pero también la quiebra, para muchos sorpresiva, para otros no, del Silicon Bank allá en Silicon Valley y el pánico que se generó al caer la tarde en Wall Street. ¿Qué consecuencias podríamos tener con ese cierre? Nos hizo recordar, según muchos analistas, el 2008. Claro, bueno, pues el pánico hasta ahora está por verse porque el S&P cayó hoy un 1.5%, pues que es bastante, pero no es algo catastrófico. Inclusive si recordamos hace un par de años durante la pandemia, la bolsa caía mucho más durante un día o inclusive durante un par de horas. Ahora, a mí me parece, pues obviamente era difícil predecir cuál iba a ser exactamente el banco, la industria que iba a tener los problemas, pero cuando suben tanto las tasas de interés, como lo han hecho en los últimos 2 años, sobre todo tras una década básicamente de tasas de interés básicamente cero,
inclusive negativas en ciertos momentos, pues cuando suben las tasas de interés es obvio de que va a haber problemas en la economía, sobre todo por esta gran burbuja que había de empresas de tecnología, todo el capital el llamado venture capital que iba a estas empresas, pues esas son la primera industria en recibir el golpe de cuando suben las tasas de interés y todo se mueve hacia industrias, digamos, más concretas y más tradicionales de lo que puede surgir alrededor de Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, no es tan sorpresivo. Y la pregunta, por supuesto, pues es un banco con más de 200.000 millones de dólares en activos. Hace unos días estaban tratando de emitir 2.000 millones de dólares en acciones, lo cual no lograron hacer. Y es una pregunta ahora acerca de si va a haber una especie de contagio a otros bancos más grande, y es la incógnita en este momento. Tenemos que caer en el tema del fentanilo y el tema de la política exterior de los Estados Unidos, del peligro de Rusia, del peligro de esa posible alianza entre Rusia y China. ¿Cómo se ve desde el Partido Demócrata este peligro? Bueno, no sería bueno que hubiera una alianza entre esos dos países. Necesitamos seguir teniendo una guardia muy buena para asegurarnos que no estén planeando nada, y obviamente no sería bueno para la defensa ni la seguridad de los Estados Unidos. Justamente en el presupuesto presentado por el presidente Biden, anunciado en el día de ayer, se habla de un incremento sustancial en los gastos de defensa. Daniel Reisberg, ¿eso es buena idea? Pues a mí me parece que no, en general no, pues defensa por supuesto hace ya mucho tiempo es uno de los principales rubros del presupuesto anual, pero si uno mira también la manera como se gastan esos fondos no es muy eficaz, no es muy eficiente, no ha sido muy alentador la manera como se ha desarrollado las armas que está comprando el gobierno. Muchas no son útiles realmente en caso de un enfrentamiento bélico, según expertos. Entonces, a mí me parece que antes de pensar en incrementar el presupuesto, también hay que mirar cómo se está gastando eso. Y inclusive hay algunos senadores y políticos desde el punto de vista republicano que han sacado a relucir precisamente estas preocupaciones. Otro tema relacionado con el expresidente Trump es que ha resurgido el tema en Nueva York de la prostituta aquella, la actriz porno, que se tuvo una supuesta relación con el expresidente Trump, se le dio un dinero. El abogado de ella está preso por haber estafado el dinero a muchos clientes. Pero ¿cómo ve en el caso de Stormy Daniels, la posibilidad de que el presidente encauce? Ellos dicen que lo que se está buscando es esta excusa para impedirlo, inhabilitarlo como candidato. Bueno, hay varias otras cosas que están flotando que probablemente van a dañar esas oportunidades para él para ser candidato. Esto es solo una de esas. Si hubo algún tipo de acuerdo de non-disclosure, de no dar información sobre cualquier arreglo que tuvieron, pues creo que va a ser un poco difícil para ella poder dar información de lo que pasó. Pero, de nuevo, creo que es una de las cosas que están rodeándolo actualmente que van a probablemente dañar un poquito su candidatura. Daniel Reisberg, ¿cómo ves esta situación? Lo que se está diciendo que se le está buscando una vía judicial, la judicialización de la eventual candidatura a la reelección del expresidente Trump. ¿Crees tú que esto es así o que realmente él ha dicho que no importa que sea acusado, va a aspirar como quiera? Yo pienso que políticamente, más allá de los detalles del caso, en el cual no soy experto, pero políticamente, desde su punto de vista y con su base, me parece que esto fortalecería su narrativa de que realmente hay un establecimiento que tiene mucho miedo de que él regrese al poder y que están haciendo todo lo posible por salir de su candidatura, no en las urnas, sino de manera indirecta, no políticamente, no enfrentándolo. Entonces, obviamente que si hay consecuencias legales, pues puede tener, digamos, graves repercusiones, pero políticamente, de cierta manera, también puede salir fortalecido, por lo menos dentro de su propia base. Y la pregunta es si esa base va a seguir creciendo y si va a ser suficiente no solo para ganar
la nominación republicana, sino para ganar una eventual elección presidencial a nivel nacional. Gracias como siempre, Daniel. Gracias, Maureen, por venir esta noche. Y al volver, la justicia peruana dictó una segunda medida de prisión preventiva, esta vez por 36 meses contra el expresidente Pedro Castillo. Antes nos vamos a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro volvió a patear la mesa y condicionó cualquier acuerdo sobre las elecciones presidenciales del año 2024 a que se levanten todas las sanciones internacionales contra ellos. Porque estamos de acuerdo. El gobierno de Venezuela exigió el jueves el levantamiento de sanciones para alcanzar cualquier acuerdo con la oposición referente a las elecciones presidenciales de 2024. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. Gobierno y oposición mantienen una mesa de diálogo paralizada desde noviembre pasado para resolver la crisis política en el país. Los contrarios a Nicolás Maduro exigen elecciones libres en las que puedan participar candidatos y partidos políticos que actualmente están inhabilitados. Mientras que el chavismo demanda el levantamiento de las sanciones económicas que Estados Unidos impuso tras la reelección de Maduro en comicios tachados de fraudulentos. Porque estamos de acuerdo con esa conseja de ellos. Elecciones libres, libres de sanciones. La oposición pretende organizar unas elecciones primarias para elegir un candidato único que enfrente a Maduro. Los dirigentes Juan Guaidó, Enrique Capriles y María Corina Machado ya adelantaron que participarán de ese proceso interno.